Bienvenidos nuevamente. Ahora tenemos el gusto de entrevistar a nuestra colega doctorante Rosa Isela Rodríguez Nieto, con la cual vamos a conversar este día. Si puedes empezar con las preguntas. Muy bien. Bueno, pues quiero comentarles que nuestra invitada de hoy es una maestra muy destacada, muy participativa y bueno, pues tuvimos el gusto de que fuera nuestra jefa. Y entonces, bueno, tiene mucha experiencia en el área y como psicóloga que es, le vamos a pedir que se presente, que nos platique cuál ha sido su trayectoria aquí en UPICSA, maestra, y en otros espacios importantes. Ok, yo soy de formación psicóloga, soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Francisco Xochimilco. Estudié la maestría en terapia familiar sistémica en el Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores. Tuve la fortuna de conocer a terapeutas familiares reconocidos internacionalmente. Y digo que tuve la fortuna porque fueron mis mentores, fueron mis supervisores, no solamente docentes. Después de eso he estado haciendo diferentes diplomados, algunos enfocados a la terapia individual o a la terapia de pareja o a la violencia de género, pero también me he enfocado en otros diplomados que tienen que ver con las diferentes carreras que se estudian de ingeniería aquí en UPICSA. He tenido la fortuna, y yo digo que es fortuna porque durante por lo menos 20 años he trabajado en seminarios de titulación de aquí de la UPICSA, ayudando a los egresados a, pues de alguna manera, finalizar sus estudios con el desarrollo del seminario y yo como directora de tesis. Entonces he participado en lo que antes se llamaba Plan Escuela, Industria y Servicio Externo, que tiene que ver como instructora en temas de psicología o de desarrollo humano. ¿Sí? Entonces tuvimos la fortuna de aquella época de trabajar para lo que se llamaba el gobierno del Distrito Federal, no sé cuántos años estoy hablando, ¿sí? Y después ya cuando está la administración del PRD en el gobierno, también dimos muchos cursos. Entonces, como que prácticamente me he enfocado en 3 áreas: la docencia, la capacitación y el área clínica. Esa es mi experiencia, digamos que de 30 años de trabajo. Sí. Muy bien. Oye, yo quisiera que nos comentaras que pensando en las jóvenes y en los jóvenes, ¿cómo ves, qué opinión tienes sobre este contexto que les toca vivir actualmente? De los cambios de hace 30 años, ahora, ¿cómo los ves a los jóvenes? Bueno, aquí son 2 preguntas en una y bastante interesantes. Por un lado, es el contexto que están viviendo los jóvenes en este momento, a diferencia del contexto que yo viví, sobre todo como estudiante. Estamos hablando de un México diferente, claro, que en todo caso a nivel profesional nos movíamos no por celular, o sea, nos comunicábamos no por celulares, sino por el teléfono fijo y esa música que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿El beeper? El beeper, sí. Todo era un poco más calmado en cuanto a la comunicación o el flujo de la comunicación, y empezábamos de alguna manera a pelearnos con las computadoras, ¿no? O sea, sí jugábamos con ellas, pero ya a nivel laboral fue una época muy importante porque marcó un cambio donde los docentes se veían en la necesidad de actualizarse de manera rápida en el manejo de las nuevas tecnologías. Y que a lo mejor no quiere decir que todos los docentes, sino los docentes del área de humanidades y ciencias sociales, porque obviamente informáticos y ingenieros pues siempre nos iban a llevar la revancha en ese sentido, ¿no? Sí, mucho. Ahora, comparando con lo que están viviendo estas generaciones, pues es que hay una brecha generacional gigante, o sea, ellos realmente son jóvenes
que cuando ellos nacieron, pues ya estaban las computadoras, ya existían los relojes, los teléfonos celulares. Yo sigo usando, por ejemplo, el reloj y nada más por moda, porque para la hora ya ni se necesita, lo ves en el celular, ¿no? O sea, sí, claro. Costumbres, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que les tocó un momento difícil, como todos los momentos que vive la humanidad. Sí, un momento diferente. Yo diría que en México es difícil por la situación de inseguridad, por la situación del narcotráfico, por la situación de la delincuencia, y que a veces los medios nos hacen ver como si viviéramos una situación peor que los países que están en guerra. Sin embargo, yo creo que sí estamos en una situación muy difícil, pero no como la situación que se vive en Palestina. ¿Sí? Sí. O sea, es abismal la diferencia. Creo que tenemos la oportunidad de rescatar a nuestro país del narcotráfico y de la corrupción, pero que estamos a miles de kilómetros de vivir lo que están viviendo nuestros congéneres en otros espacios, en otros países, ¿no? Incluso las mujeres. Por supuesto. ¿Sí? Nosotros como mujeres de esta época, creo que vivimos un cambio también bien importante, de cuando no se habla de la violencia. Ni siquiera a mí me tocó en la universidad hablar de estos temas porque era una cuestión privada, y cómo estas generaciones, esta nueva generación lo empieza a ver en el ámbito público. O sea, tuvimos que llegar a tocarlo. Qué bueno que se hable de esto de manera pública, que busquemos la educación, que busquemos la prevención, y yo no creo que estemos peor. Yo creo que lo que pasa es que ahora todo se hace público muy rápido. Sí, es Tal más vez, visible. Tal vez estemos mejor, porque ya sabemos qué es violencia, ya sabemos qué es acoso, ya sabemos qué es hostigamiento, ya sabemos a qué tenemos derecho, ya sabemos que si no me gusta esto, si no me parece, te puedo denunciar, ¿no? Aunque no me acompañe mi papá, mi mamá, yo te puedo denunciar, ¿no? Y aunque sea menor de edad, yo te puedo denunciar después, cuando tenga grandes mayoría de edad. Entonces, sí les toca a esta generación un México difícil, pero yo creo que siempre ha sido difícil. Sí. El mundo es difícil. De muchas maneras. De muchas maneras, claro. Dentro de lo difícil también hay cosas muy bonitas, no todo es gris. Sí. No todo es negro. Claro. Y pensando un poquito, digamos, en retrospectiva, ¿hay algún evento, alguna situación o acontecimiento que haya marcado su trayectoria profesional, maestra? Algo que usted recuerde en aquel tiempo infantil, que pueda compartirnos por acá. ¿Cómo decidiste ser psicóloga? ¿No? ¿Cómo decidí ser psicóloga? Pero desde la infancia, desde el momento. Desde la infancia no decidí ser psicóloga. ¿No? A ver, ¿Cuándo, en qué platícanos momento? Fue algo que esto fue. No, lo que pasa es que uno se va construyendo. Bueno, yo me fui construyendo en la medida en que se me iban cerrando puertas o se me iban abriendo puertas. Yo buscaba abrir puertas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo salgo de la preparatoria, de una escuela de puras niñas, del Instituto Familiar y Social, y quiero entrar a la UNAM a estudiar algo, medicina, odontología, psicología. O sea, yo creo que eso que nos pasa a todos, como que todo me gusta, pero no tenía muy claro qué quería hacer. Sin embargo, en la época en que yo salgo, todavía mis documentos de el certificado de estudios todavía estaba en trámite en la SEP. Y después viene el terremoto de 1985. Mira. Entonces ese terremoto generó una especie como de tiempo en pausa. Sí, porque algunas universidades tuvieron que posponer sus entradas a la universidad porque había que arreglar las escuelas. Claro.
Sí, y yo tenía que esperar que mis documentos fueran rescatados de la SEP en donde estaban para que me dieran una constancia que yo pudiera presentar para mis exámenes, ¿no? De admisión. Y entonces se me pasó el tiempo y la única opción que me quedó fue el agua. Por eso te digo Sí. se me cerró la puerta, se me abrió, Claro. pero en realidad yo lo que quería era estudiar. Sí. Quería hacer algo útil con mi vida, quería ser una mujer útil en el sentido, o sea, a lo mejor no quería repetir viejos patrones, ¿no? Nada Claro. Ay, estudiar mientras me caso. Sí. Y después tener una familia. Yo no estoy en contra de la familia, yo tengo una y la amo, ¿no? Y me encanta ser mamá y tener una familia. Pero en esa época, como que todavía había una carga muy fuerte o creencias muy fuertes alrededor de que mujer implicaba casarse, no por arriba de los 25 años, tener hijos, y si estudias una carrera, pues que no sea tan difícil, ¿no? O sea, que no sea ingeniería. Porque eso es para los hombres. Y entonces a lo mejor nunca me lo dijeron así abiertamente, pero como que se respiraba en el ambiente, ¿no? Sí. Y entonces el agua, yo hago mi examen y tengo que escoger 3 opciones. Escogí medicina, odontología y me quedé en psicología. Y dije, bueno, pues vamos a darle oportunidad a psicología. A mí no me gustaba perder el tiempo. Entonces yo no me podía quedar. O sea, no me podía quedar sin escuela. Realmente eso para mí era muy importante. Sí. Y entonces yo entro a la UAM. Qué bonito. Y las lecturas que nos dieron que tenían que ver con el conocimiento de México, no sé, México, política y sociedad, y eran módulos, o sea, a mí me abrieron un panorama del mundo. Sí. Yo tenía una visión de México, pero de un México también muy contextualizado al lugar donde yo vivo, con quien me relaciono, qué lugares visito, qué acotado. Sí. Acuérdense que no existían las redes sociales, no podíamos ver lo que estaba pasando en Estados Unidos, en no tan Palestina. rápido. Sí, no tan rápido, ¿no? No tan rápido. Así En es. este periodo Y viniendo de escuela de puras mujeres, no leía eso. de puras mujeres, Entonces, es otro ¿qué mundo. pasa? Que el agua es Sí. leer. Sí. Y entonces, pues prácticamente me enamoré del conocimiento y yo dije, bueno, esto es muy bonito. Hice prácticas con niños y yo creo que en escuelas muy orientado a la psicología clínica, familiar, porque aunque eran niños, uno pensaría psicología educativa, no, iba a ser clínico. A ver, pero ¿qué es la psicología clínica? ¿Qué incursiona? Lo que pasa es que la psicología clínica se puede también como que dividir en diferentes ¿Áreas? Sí, Subáreas. sí, una cosa sería el trabajo de diagnóstico infantil y tratamiento infantil, pero eso ya implica también una especialidad. Y entonces en ese momento el agua era grandes rasgos, y entonces cuando tú veías, te mandaban a hacer tus prácticas, a lo mejor en una escuela, como a mí me mandaron a una especie como de kinder, de educación especial, pues era para que aprendieras a lo mejor a hacer entrevistas a los padres, a conocer ese tipo de problemática de los niños. Qué bien. Nunca intervención, más bien que te fueras empapando con el problema, ¿no? Sí, De los demás. sí. Integrar expedientes, ¿no? Iniciar. Exactamente, y entonces eso me gustó. Me fue llamando la atención. Después también hice prácticas en el psiquiátrico del Carmen. Fuerte. El psiquiátrico del Carmen. Ajá. Y también muy fuerte. Muy Ahí es con adultos. Y todo eso yo creo que marcó una necesidad de estudiar más. Y de escoger una línea. Sí. O sea, si vas a ser psicoanalista, conductista o cognitivo-conductista, o sea, ¿qué línea? Sí. Y yo tomé el área de, sinceramente, de terapia familiar. Una, porque veía que era necesario trabajar con toda la familia. En lugar de tomar el problema
como en el psicoanálisis, con una sola persona y enfocarlo siempre en los conflictos en el pasado, ¿no? Entonces yo veía una necesidad de trabajar con la familia en el aquí y ahora y involucrar a todos, porque todos estaban involucrados en el paciente asignado como problema. Y entonces escuché una conferencia que dio una terapeuta en el Politécnico, precisamente, diálogos de confianza, algo así. Bien. Y ella dio la dirección del ILEF, entonces dije, de aquí soy, y me fui a escribir allá. Muy bien. Eso fue algo que sí me marcó. Y después toda mi formación. Sí, claro. Bueno, estamos con una docente, Rosa Isela, que es una apasionada de la lectura y de la formación constante, y lo cual es una maravilla, porque siempre está investigando, siempre está viendo cuál es lo último, y bueno, tiene por ahí proyectos también para ver sobre mujeres, ¿no? Sobre género, y eso es muy interesante, así como la doctora que nos dice, quiero investigar, pero sobre los hombres y sobre las masculinidades, y Rosa Isela sobre las mujeres. Bueno, si algo más, agradece muchísimo. Una última pregunta. Claro. Si el tiempo regresara y hoy tuviéramos 20 años, jóvenes de 20 años, ¿qué cambiaría? ¿Qué viviría diferente? ¿Qué pasaría con lo actual? Hoy, 20 años. O sea, ¿qué haría yo si tuviera 20 años, por ejemplo? Ay, no, lo que pasa es que yo creo que yo soy un poco aburrida. Yo creo que yo buscaría más oportunidades de aprender, ¿sí? Ya sea a lo mejor aprendería no nada más inglés, sino a lo mejor chino, ¿sí? Sí, me encantó. Creo que aprendería más a manejar la inteligencia artificial, cómo integrarla a mi trabajo académico, ¿no? ¿Sí? Pero creo que también trataría de divertirme más, porque la juventud ya no llega. A lo mejor es cuestión de separar, ¿sí? De darle a cada cosa un espacio, respetar esos espacios, pero a lo mejor estudiaría otras cosas y me divertiría un poco más. Lo que pasa es divertirme más en el sentido a lo mejor más de fiesta con los amigos, ¿no? De la escuela. Porque también creo que eso se está perdiendo. ¿Quién sabe? No sé, yo me lo No nos hemos enterado. No nos hemos enterado, sí, porque a lo mejor, yo diría, para ver qué porcentajes tienen de diversión y qué tiempo tienen del estudio, eso tenemos que hacer un estudio más profundo al respecto. Yo me estoy imaginando que por las distancias que tienen que recorrer, promedio 2 horas y media. 2 horas, entonces 2 horas a veces y media en promedio. Ya no te quedas a platicar tanto tiempo en la escuela, sino que dices, ay, no, ya me voy para llegar un poquito más temprano, que sería como a las 11 de la noche, ¿no? Sí. Los que van en la tarde, entonces sí está difícil. Sí. No sé si a eso se refería. Sí, maestra, perfecto. Bueno, pues le agradecemos muchísimo compartirnos estos espacios. Sé que a lo mejor el tiempo no es tanto, pero bueno, nos regaló unos espacios muy bonitos, muy enriquecedores de su vida. Se lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que los y las que nos están viendo, pues disfruten de esta parte que nos comparte la maestra Rosa Isela en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Ochoa Ayala y a Rosa Isela Rodríguez Nieto por su colaboración muy amable. Y por supuesto a la doctora Beatriz Ramírez Muldrich por estar aquí con nosotros. Y todo el soporte técnico, muy amable. Muchas gracias.